Descubre una hora de relatos escalofriantes de vacaciones, historias prohibidas y malditas reveladas. Las vacaciones en el pequeño barrio marginal de la Ciudad de México deberían ser días de alegría para Yasmina y su hijo Tomás. Sin embargo, con la llegada del verano, una sombra oscura envolvía sus noches. Desde la ventana, Yasmina veía una figura siniestra pasear por la calle. Algo no estaba bien. La atmósfera se volvía pesada, y la felicidad que traía el tiempo libre comenzaba a desvanecerse, dejando solo inquietud. ¿Quién era ese extraño que parecía estar siempre ahí, observando? La voz del vecindario murmuraba sobre don Ricardo, el anciano que antes enseñaba en la escuela y que, según sus vecinos, ahora ocultaba secretos oscuros. A pesar de que siempre ayudaba a los niños, esos rumores inquietantes crecían como sombras en la mente de Yasmina. Cuando un compañero de juegos de Tomás desapareció, la tensión en el ambiente se tornó insoportable. Inquietantes miradas comenzaron a apuntar hacia don Ricardo como si fuese el villano de esta historia. Las noches se hacían más largas y más oscuras. Una noche, Yasmina, incapaz de dormir, escuchó suaves susurros provenientes de la casa de don Ricardo. La curiosidad la empujó a asomarse. Sus manos temblaban mientras su corazón palpitaba con fuerza. Lo que vio en la penumbra le heló la sangre. Don Ricardo parecía estar realizando un ritual, moviéndose en círculos mientras sostenía un candil que iluminaba su rostro demacrado. La luz se apagó de repente y un frío helador la envolvió. Esa imagen se grabó en su mente. Sabía que algo andaba muy mal. Decidida a proteger a su hijo, Yasmina se dirigió a la delegación de policía para reportar la desaparición del niño. La indiferencia de los agentes resultó desalentadora. «Son solo rumores», dijeron, como si su angustia no valiera nada. La furia brotó en su interior. No se iba a rendir así como así. Regresó al barrio, dispuesta a obtener respuestas. La mente de su pequeño estaba en juego. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada indagación, descubrió viejas historias de traiciones, murmuraciones sobre ofrendas y rituales que la gente prefería olvidar. La paranoia la envolvía como un manto. Una noche, mientras se armaba de valor, se acercó a la puerta de don Ricardo. Pero al mirar el brillo de sus ojos, se dio cuenta de que estaba más cerca del peligro de lo que imaginaba. La conversación se tornó tensa. Ella preguntaba mientras él sonreía con sarcasmo. «Hay cosas que es mejor no conocer», dijo él, un escalofrío recorriendo la espalda de Yasmina. Y cuando las dudas la acorralaban, la voz de Tomás llegó a sus oídos, llamándola con una dulzura inquietante. Estaba en casa de don Ricardo. El pavor se apoderó de ella. Con cada segundo que pasaba, la caja de Pandora que no quería abrir estaba a punto de desatar todo lo que había temido. ¿Qué oscuros secretos esconde realmente el anciano? La verdad, dulce y amarga, estaba cada vez más cerca. La noche se volvió cómplice de sus miedos, y la revelación sería más aterradora de lo que había imaginado. Las palabras de Tomás reverberaban en la mente de Yasmina, como un eco infinito que la aturdía. Ese tono, esa manera de llamarla, le helaba la sangre. «¡Mamá!» resonaba en su oído con la dulzura de un canto de sirena, prometiendo la calidez de su abrazo, pero también advirtiéndole sobre la trampa que la encantaba hacia un abismo oscuro.
Con la adrenalina corriendo por sus venas, Yasmina apretó los puños, sintiéndose atrapada entre el instinto maternal y el miedo que crecía como una sombra voraz. No podía quedarse ahí, paralizada por la confusión. Era ahora o nunca. Sin pensarlo más, avanzó sigilosamente hacia la puerta de don Ricardo, cada paso calculado para no hacer ruido. La oscuridad había engullido el barrio, y la luna filtraba su luz tenue entre las nubes, delineando el camino de su destino. Cada vez que Yasmina se acercaba, el murmullo de su corazón se intensificaba. La puerta estaba entreabierta, y con una mano temblorosa la empujó. El chirrido de las bisagras hizo que se le erizara la piel, pero no había vuelta atrás. Adentrándose en la casa, se encontró en una habitación extrañamente silenciosa. Las paredes estaban adornadas con fotografías descoloridas de niños, todos con ojos grandes y deslumbrantes. Un estremecimiento la recorrió al entender que algunos de esos rostros parecían familiares. Miró de nuevo. Era imposible, pero uno de ellos era el compañero de Tomás, el niño que había desaparecido. La tristeza se convirtió en horror. Las paredes parecían susurrar secretos que preferiría no conocer. El sonido de un susurro interrumpió su pensamiento, arrastrándola más adentro. La luz de una vela parpadeaba al fondo, y allí, en un rincón, vio a don Ricardo de pie, rodeado de extraños símbolos dibujados en el suelo, con una mano levantada, como si estuviera invocando algo. Fue entonces cuando escuchó una risa, una tonta y siniestra risa, que podía pertenecer tanto a un niño como a una criatura de pesadilla. «El ritual está casi completo», murmuró don Ricardo, su mirada perdida en un trance. «Pronto será parte de la eternidad». Yasmina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La oscuridad parecía hacerse más densa, y el profundo terror de lo desconocido le estrujaba el pecho. ¿Qué había cometido el anciano? ¿Quién era realmente? Tomás estaba ahí, probablemente muy cerca. La voz de su hijo, incluso ahora, resonaba en su mente. La desesperación la guió a la esquina donde se alzaba una vieja cortina de terciopelo. Con un golpe de coraje, la apartó, revelando un pequeño pasillo que conducía a una habitación más. La esperanza brillaba tenuemente, pero lo que encontró la llenó de pánico. Frente a ella, una figura se desdibujaba en las sombras. Era su hijo, sus ojos desorbitados llenos de miedo, completamente ajeno a la situación. Pero un oscuro aura lo rodeaba, como si una sombra pululante intentara devorarlo. «¡Mamá! ¡Ayúdame!», gritó Tomás, extendiendo sus brazos en su dirección. Yasmina dio un paso adelante, pero la figura de don Ricardo la detuvo con un gesto de la mano. «¿Te atreverías a romper esta conexión?», dijo él con una sonrisa diabólica, mientras las llamas de las velas danzaban como si celebraran un macabro ritual. El miedo se convirtió en rabia. Yasmina sabía que no podía dejar que la oscuridad se llevara a su hijo. «¿Qué tienes que hacer?», murmuró para sí misma, sintiendo cómo la presión de lo inexplicable la abrumaba. La verdad la estaba acorralando, y apenas podía respirar. Mientras el anciano proseguía con sus invocaciones, la habitación comenzó a temblar. Una sensación helada la envolvió, como si de pronto todas las almas atrapadas la estuvieran mirando, pidiendo ayuda. Yasmina comprendió que no estaba sola. Las historias que había escuchado, los rumores que había ignorado, eran más reales de lo que se atrevía a imaginar. Sin embargo, lo que más la aterrorizaba era un nuevo grito, uno que provenía del interior de su mente, voces que la llamaban por su nombre. En un instante su mundo se tambaleaba, y la certeza de que la verdad era aún más aterradora que cualquier mito se hizo presente. Yasmina vio como una sombra emergía de la oscuridad, una presencia que parecía dispuesta a reclamar lo que le pertenecía.
Sin advertirlo, ya había tomado la decisión más arriesgada de su vida. «No voy a permitirlo», gritó con un eco que desbordó valentía y terror a partes iguales. Pero justo cuando su mano empujaba la puerta para salir y salvar a su hijo, un nuevo grisáceo destello iluminó el ambiente y el pánico la arrebató de nuevo. ¿Cuántas almas más estaban en juego? ¿Podría enfrentar los horribles secretos del anciano y salirse con la suya? La línea entre el bien y el mal era más tenue de lo que pensaba, y pronto tendría que decidir si arriesgaría todo por liberar a Tomás o si caería en el mismo abismo que habían hecho con tantos otros. El aire se volvió pesado, casi denso, mientras Yasmina luchaba por comprender lo que sucedía a su alrededor. La habitación, que un instante antes parecía un refugio, ahora se transformaba en una prisión implacable. El rostro de Tomás se había desvanecido en la penumbra de la sombra creciente, y el eco de sus gritos empezaba a sonar como un lamento lejano en su mente. «No puedes llevártelo», dijo Yasmina, su voz temblando. La incertidumbre palpitaba en su pecho y tomó un paso adelante, pero algo hizo que su cuerpo se detuviera en seco, como si una fuerza invisible le ordenara retroceder. Don Ricardo giró lentamente su rostro hacia ella. Sus ojos ahora destilaban una mezcla de maníaca satisfacción y profundo conocimiento. «El ritual no se puede detener», afirmó el anciano, su tono casi cantando, mientras las palabras se entrelazaban con susurros que parecían surgir de las mismas paredes. «Tomás pertenece a este mundo ahora y se unirá a los demás. Juntos serán prueba de mis poderes, de la eternidad que puedo ofrecerles». Yasmina sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La idea de que su hijo se uniera a las almas perdidas la sacudió. Era un sacrificio que no iba a permitir. La desesperación le daba fuerzas, pero también el embriagador temor de la realidad profesional. El anciano parecía tener un poder que se extendía más allá de lo que podía comprender. Aunque cada parte de su ser quería arrodillarse y suplicar, supo que eso era lo que él quería. Se erguió y con un grito desgarrador que resonó en todo el espacio, dijo: «No eres Dios, no tienes poder sobre él ni sobre mí». Las luces de las velas titilaron, y los símbolos dibujados en el suelo comenzaron a brillar con una intensidad alarmante, como si el mismo aire se hubiera vuelto denso con una energía oscura. Yasmina dio un paso más, decidida a atravesar la frontera entre el miedo y la acción. «Tomás, ven aquí», gritó con toda su fuerza, ignominiosa y vibrante. Sin embargo, la reacción de su hijo no fue la que ella esperaba. En lugar de correr hacia ella, Tomás se encorvó, su cara desdibujándose en una mueca de horror al mirar la sombra que avanzaba detrás de su madre. Yasmina sintió un escalofrío recorrerla. La sombra ya no estaba distante, ahora la rodeaba, susurrando secretos olvidados y promesas de dolor. La habitación comenzó a oscilar y las paredes parecían cerrarse, como si el tiempo se detuviera. «¡Mamá, no!», gritó Tomás, una súplica desesperada que atravesó el caos creciente. Cuando Yasmina volteó, se encontró cara a cara con la presencia oscura. Era vasta e indescriptible, un vacío que absorbía la luz y la razón. En un instante de horror absoluto, la sombra tomó forma, revelando una figura que parecía fusionarse y separarse de la realidad misma. «Vuelve a mí», dijo la sombra con una voz que parecía surgir de abismos ancestrales. La esencia de su madre resonaba en el aire, y todo lo que había conocido se transformó en un torbellino de sufrimiento. «Regresa a la oscuridad, donde perteneces». Yasmina sintió que su mente tambaleaba, atrapada entre el terror y el deseo de salvar a su hijo. En su estómago, la batalla entre el amor y el miedo se hacía cada vez más feroz. Las velas gritaban, mientras Yasmina comprendía que la clave no radicaba en enfrentarse a don Ricardo o a la sombra,
sino en recuperar el control de su propia mente. ¡No!, gritó, cerrando sus ojos con fuerza, recordando todas las risas que había compartido con Tomás, cada abrazo, cada palabra de amor que no iba a perder. La habitación estalló en un brillante destello, y con él la barra poderosa entre su realidad y la oscuridad. «Por favor, sal», suplicó Tomás, con un tono de voz del que ya no estaba segura. Acercándose más, sintió que algo cambiaba. La habitación comenzó a desvanecerse, como si la invocación del ritual se tambaleara. Fue entonces cuando la sombra en su mente empezó a dudar, tornándose menos amenazadora. En un acto de desesperación y valor, Yasmina extendió su mano en dirección a Tomás. «¡Ven a mí!». La luz pareció comprimirse y expandirse todo a la vez, y en medio de toda la negrura el grito de su hijo resonaba. Pero en ese instante crucial, la voz del anciano se elevó como un trueno en la tormenta. «No puedes detener esto. Todavía hay más que descubrir». Yasmina sintió una sacudida violenta que la empujó hacia atrás, y la oscuridad parecía caer sobre ella como una ola. Todo lo que había aprendido y creído estaba en juego, y se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo por Tomás, sino por ella misma. Con fuerzas de donde no sabía, gritó: «¡Esto no termina aquí!». Pero antes de que pudiera procesar su grito, todo se desmoronó, y mientras su mundo comenzaba a desvanecerse, lo único que logró ver fue la horrible sonrisa de don Ricardo que la seguía, burlándose, y el grito de su hijo perdiéndose en la oscuridad. Lo último que sintió fue un vacío invadiendo su ser. ¿Qué magia malsana había desatado? ¿Y qué parte de ella habría de sufrir su carga? La oscuridad se intensificó, llevándola a la incierta niebla de lo desconocido. Así comenzaba una nueva travesía, llena de sombras que también podrían retener su verdadera esencia. ¿Qué secretos quedaban por revelar? ¿Cuántas almas más estaban dispuestas a luchar contra su oscuridad? El vacío se amplificó a su alrededor, como si el espacio ya no fuese más que una ilusión. Yasmina intentó abrir los ojos, pero una neblina opaca los cubría. Respirar se convertía en una lucha constante. Cada inhalación traía consigo la retorcida esencia de un lugar que no era suyo. A través del caos en su mente, un susurro conocido emergió: «¡Mamá!». La voz de Tomás atravesó el silencio, pero no estaba más cerca. Su eco parecía provenir de todas partes y de ninguna. Con cada palabra, la angustia de Yasmina aumentaba, un espasmo de miedo que la invadía con cada latido de su corazón. «¡Tomás!», murmuró, su voz sorprendida por la opacidad del ambiente. La desesperación retumbaba en lo más profundo de su ser. ¿Dónde estaba su hijo? Yasmina buscó el calor de su mano, el tacto que la anclara a la realidad, pero solo encontró el frío helado de la oscuridad. Mientras la memoria de su hijo se aferraba a su mente, la figura del anciano volvió a atormentarla. «Don Ricardo, ¿qué has hecho?», gritó, pero su voz se perdía súbita en el abismo. Esa monstruosa sonrisa seguía resplandeciendo en el rincón de su mente, burlándose de su impotencia. Una punzada de furia nació en su interior. No podía dejar que él ganara. Con una determinación renovada, Yasmina buscó en su interior una chispa de poder, algo que pudiera romper el hechizo que la aprisionaba. Las imágenes de su vida, de cada momento feliz al lado de Tomás, aparecieron como una marea creciente. «Debo encontrarlo», pensó, y el deseo de luchar se transformó en una fuerza brutal. Fue entonces cuando sintió una vibración a sus pies, un pulsar tan familiar como un recuerdo olvidado. Las raíces de un viejo árbol, el lugar donde solían jugar juntos. Con cada pulso, una luz comenzó a brotar. Yasmina, aún atrapada en la oscuridad, se dejó llevar por esa energía, cerrando los ojos con fuerza, haciendo una promesa silenciosa hacia su hijo.
Al abrirlos nuevamente, se halló en un bosque sombrío. Las sombras danzaban entre los árboles como espectros sigilosos. La sensación de peligro era palpable. Cada hoja parecía murmurar secretos antiguos. El viento aullaba con voces que la invitaban a adentrarse más. Pero el llamado de Tomás resonaba más fuerte. ¡Mamá! A cada grito, el bosque vibraba con tristeza y desesperación. Siguiendo esas voces, Yasmina dio un paso hacia adelante. Su corazón retumbaba, golpeando contra sus costillas con fuerza. Cuanto más se adentraba, más notaba una presencia oscura siguiendo sus pasos. Era como un aliento helado acariciando su espalda, una amenaza latente que crecía con cada instante. Miró atrás, y la figura de la sombra se dibujaba entre los árboles. La silueta distorsionada mantenía la esencia de don Ricardo, un recordatorio de que no estaba a salvo. «¡Vuelve!», susurraron las sombras entrejuntadas, pero no haría caso. «¡No! ¡Te traeré de vuelta, Tomás!», gritó. Su voz resonaba con un eco desafiante. De repente, un destello apareció en la lejanía. Era una luz que brillaba intensamente, la misma luz que había sentido en la habitación donde todo había comenzado. Yasmina corrió hacia ella, sintiendo que todas las sombras a su alrededor se agitaban, volviendo a crecer en peligro. El brillo se fue intensificando y la figura de Tomás apareció, un niño asustado rodeado por la penumbra. Con lágrimas en los ojos, Yasmina extendió sus manos. «¡Tomás! ¡Aquí estoy!». Pero justo cuando sus dedos estaban a punto de rozar su piel, una risa escalofriante resonó, rompiendo la ilusión que se formaba entre ellos. «¿Crees que será tan fácil, Yasmina?». La voz del anciano cortó la conexión. Yasmina sintió como el miedo comenzaba a absorberla de nuevo. Una risa retumbante resonó en el aire, sonando como ecos de almas futuras que ya habían sucumbido a su poder. Pero en ese instante, su resolución se solidificó. «No te dejaré ganar». Con cada palabra, la luz a su alrededor creció brillantemente. Yasmina concentró sus fuerzas en el amor que sentía por su hijo, en el anhelo que la traía de vuelta de la oscuridad. Algo dentro de ella crujió y resonó, como un hilo del destino que apenas comenzaba a desenredarse. Y en la inmensidad de la oscuridad, se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era solo el anciano. ¿Qué tan profundo podía llegar la oscuridad en su interior? ¿Y cómo podría desafiarla? En ese momento, un temblor sacudió el suelo. La batalla estaba lejos de haber terminado. Yasmina se preparó para enfrentar su mayor miedo, la verdad que se escondía tras las sombras. ¿Estaba dispuesta a perderse a sí misma para salvar a Tomás? La voz de Tomás, ahora cargada de temor, la sacó de su trance. «¡Mamá, ayúdame!». Yasmina, enfurecida y decidida, avanzó sabiendo que el enfrentamiento final contra don Ricardo se acercaba. Podría derrotarlo antes de que devorase todo lo que amaba. Un grito desgarrador se asomó en su garganta mientras el bosque temblaba, la luz pulsando intensamente, sacudiendo los cimientos de su realidad. La batalla por la salvación de su hijo y su propia identidad comenzaba. El aire se volvió pesado como si el tiempo se había detenido. Yasmina miró a su alrededor, las sombras moviéndose lentamente, como si fueran guardianes del horror que se acercaba. El eco de la risa de don Ricardo aún resonaba en su mente. «¿Cómo puedo vencerlo?», pensó, el sudor frío deslizándose por su frente. El bosque parecía observarla. Cada ramita crujía como si un susurro amenazante recorriera el lugar. «¡Tomás, aguanta!», murmuró, apretando los dientes. La luz que había visto antes parpadeó débilmente a lo lejos, y con ella la esperanza comenzó a renacer. Con cada paso que daba, las sombras a su alrededor se retorcían, intentando guardarse dentro de la oscuridad. Pero no podía detenerse, no podía dejar que el miedo la dominara. Al acercarse a la luz,
se dio cuenta de que había pequeñas figuras danzando alrededor. Seres etéreos, como recuerdos de niños que jugaban, perdidos en su propio sufrimiento. Sus risitas se entrelazaban con los ecos de su hijo, y por un momento, Yasmina sintió una conexión. Sin embargo, esa conexión se desvaneció con la visión de don Ricardo, asomándose entre los árboles, con una mueca de triunfo dibujada en su rostro. «Eres una madre débil, Yasmina. Te crees fuerte, pero el amor es solo una ilusión que hiere». Su voz profunda y burlona reverberó como un canto fúnebre que la envolvía. La frustración burbujeó en su interior. Las sombras parecían palpitar al ritmo de su desesperación. «¡Cállate!», gritó, sintiendo que la rabia la llenaba. Cada palabra que él pronunciaba era como un golpe en su pecho. «No tienes poder sobre mí». De pronto, un viento helado atravesó el bosque, y las risas de los niños se transformaron en lamentos desgarradores. Las figuras que antes parecían suaves, ahora se convirtieron en espectros terroríficos que la miraban con ojos vacíos. Yasmina retrocedió, sintiendo que la ilusión se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué has hecho?», preguntó, horrorizada al ver cómo sus recuerdos se transformaban en sombras de desolación. Los rostros de los niños, que antes eran felices, ahora estaban llenos de miedo y sufrimiento. El rostro de Tomás, su precioso hijo, era parte de esas visiones. «No, no puede ser». Su voz se quebró en un susurro, mientras la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. «Ellos son parte de ti, Yasmina. El horror de la culpa siempre te seguirá». La voz de don Ricardo retumbó en su mente, las palabras haciéndose más pesadas como cadenas que la arrastraban hacia la oscuridad. Yasmina cerró los ojos, tratando de recordar los momentos felices, las risas, los abrazos, el amor que había compartido con Tomás. Luchando contra el terror, sintió una chispa en su interior. «No, no dejaré que esto me consuma». Respiró profundamente y dejó que la luz interior comenzara a brillar. Durante un instante, todo quedó en silencio. Las sombras se detuvieron y las voces de lamento desaparecieron. Yasmina sintió que estaba en el punto de quiebre, a punto de convertirse en lo que más temía. Pero en ese momento, una imagen clara de Tomás surgió. Su risa, su sonrisa iluminada. «Tomás, voy a encontrarte», gritó, dejando que su poder crezca como un huracán. La luz se volvió feroz, filtrándose entre las sombras. De repente, las risas de los niños volvieron, pero esta vez llenas de alegría. Yasmina corrió hacia la luz, siguiendo la esencia de su hijo. Sin embargo, un estremecimiento recorrió el bosque. Una sombra se lanzó hacia ella con furia. «No escaparás, Yasmina». La voz de don Ricardo era un eco atroz, llenando el aire con desdicha. Yasmina sintió como un tentáculo oscuro le sujetaba la pierna, retorciéndose corporalmente. «No», gritó, luchando con todas sus fuerzas. Logró liberarse, pero una oleada de pánico se desató en su pecho al ver cómo la figura de don Ricardo se incrementaba detrás de ella, más aterradora que nunca. Ella se giró, dispuesta a enfrentarlo. El bosque rugió con el eco de la batalla inminente. ¿Podría resistir la oscuridad cuando todo lo que amaba estaba en juego? ¿Qué más sacrificios estaría dispuesta a hacer para salvar a su hijo? Con cada paso que daba, la última visión de su hijo la impulsaba, pero la sombra de su enemigo se cernía sobre ella, implacable. ¿Podría de verdad dar la cara a su mayor miedo y salir vencedora? ¿O estaba condenada a sucumbir ante lo oscuro e inevitable? La fuerza del enfrentamiento la estaba arrastrando hacia el abismo. Las sombras comenzaron a cobrar vida, serpenteando a su alrededor como si fueran criaturas propias de aquel lugar maldito. Yasmina sentía el aliento gélido de don Ricardo, una brisa que prometía hondo desasosiego, cada vez más cerca, convirtiendo su valor en cenizas. «No puedes ganar», le susurró, su voz como un hilo de alambre directo a su cerebro.
Con cada palabra, un nuevo destino de terror se tejía en la mente de Yasmina. Se obligó a respirar, a aferrarse a la imagen de Tomás. «Te encontraré», exclamó, reconociendo que su amor le daba poder donde antes solo había incertidumbre. Las risas de los niños resonaban intensamente como un himno de fuerza, y la luz que emanaba de su interior creció un poco más. Era su única arma contra la oscuridad. Sin embargo, la sombra de don Ricardo se expandió, envolviendo todo el lugar, y de repente el sol bruñido se tornó en un ocaso interminable. Cada paso que daba hacia la luz se tornaba en un esfuerzo casi titánico, como si el terreno mismo tratara de atraparla. «Eres solo una sombra de lo que fuiste», insistía don Ricardo, su figura grande y amenazante desdibujándose entre las sombras. «La culpa siempre te encontrará». Yasmina sintió que el miedo comenzaba a apoderarse de ella, pero decidió dar un último esfuerzo. Con cada fibra de su ser, extendió la mano hacia la luz, buscando no solo a su hijo, sino la valentía que había creído perdida. Entonces, al tratar de recordar la última vez que Tomás había reído, una imagen nítida surgió. Su pequeño corriendo hacia ella en el parque, con los ojos brillantes y la sonrisa llena de vida. «Ven aquí, Tomás», gritó, y con sus palabras el bosque pareció reaccionar. Las sombras se detuvieron, pero en lugar de alegría, la sombra de don Ricardo se expandió aún más y comenzó a reír, una risa amarga que resonó profunda en el suelo. «¿Crees que puedes cambiar tu destino? No sabes lo que de verdad temes. Es tu propia oscuridad». Aceleradamente, Yasmina se dio cuenta de que lo único que la mantenía en pie era la luz interior, el amor por su hijo. Se negó a rendirse. «No eres nada sin el miedo que siembras», dijo enfáticamente, mientras el aire a su alrededor comenzaba a vibrar. Las sombras empezaron a retroceder, pero la risa de don Ricardo retumbaba a través del bosque, llenándolo de ecos espeluznantes. De repente la figura de don Ricardo se desdibujó, tomando la forma de una tormenta oscura que giraba en torno a Yasmina. En su interior, la luz parecía pulular, como si luchara contra aquellas tinieblas. «No me asustarás», murmuró, aferrándose al recuerdo de su hijo. Y en aquel instante, impulsada por un último resquicio de esperanza, dio un salto hacia adelante, hacia el núcleo de aquel vendaval de terror. Sintió que la fuerza de su amor y su desesperación se unía, formando un escudo de luz. Yasmina gritó, arrojándose contra don Ricardo, lista para chocar con la oscuridad. El grito de batalla resonó en el bosque, un eco sincero de su corazón. La luz y la oscuridad, la madre y el monstruo. Pero en el instante antes de que el impacto ocurriera, un grito terrible emergió del bosque, uno que no era de don Ricardo, y que hizo que el suelo temblara. «¡Yasmina!» Era la voz de Tomás, desgarrada y envuelta en dolor. Se congeló, la luz titilaba incierta. «¿Tomás?» Su corazón se detuvo por un momento palpitando en el aire, y mientras el eco de aquel grito resonaba, las sombras temieron apoderarse de su esencia, como si la manifestación de su amor pudiera haber despertado una puerta que nunca debió abrirse. Yasmina sintió que el pánico se le enredaba en la garganta, mientras la figura de su hijo aparecía en la niebla. La oscuridad parecía retorcerse a su alrededor, y el tiempo se congeló en un último giro. «¿Qué te han hecho?», alcanzó a decir, los ojos agrandándose. La respuesta podía ser su condena o su salvación. El terror envolvía todo, y el bosque parecía esperar, conteniendo la respiración, mientras la verdad se acercaba. Yasmina sintió que el aire se volvía más denso, pesado como un manto de plomo que la abrazaba con frialdad. La figura de Tomás, con su piel pálida y ojos enrojecidos, emergía de entre la bruma, casi como un espectro que traía consigo una verdad que podría desgarrar su alma. «¡Mamá!», repitió,
pero su voz sonaba distante, como si viniera a través de un túnel oscuro. Yasmina, con el corazón latiendo frenéticamente, se dio cuenta de que su hijo no estaba solo. Detrás de él, sombras conocidas se agazapaban, figuras de niños que solían jugar en el parque, ahora con rostros demacrados, y miradas que clamaban por ayuda. «Tomás, ven», gritó, extendiendo sus manos, el deseo de protegerlo floreciendo con cada palabra. Pero él se quedó parado, atrapado entre la luz que Yasmina irradiaba y la oscuridad que lo mantenía prisionero. «No puedo. Tengo que ayudarles», dijo con voz temblorosa, señalando a los otros niños. Don Ricardo apareció de nuevo, su risa resonando como un eco aterrador que reverberaba entre los árboles. «¿Ves? Tu amor no puede salvarlo. La culpa que llevas te consumirá». El rostro de Yasmina se contorsionó en un torbellino de emociones, angustia y determinación. «No me diga lo que soy», respondió, sintiendo una chispa de resistencia arder dentro de ella. «Si hay una forma de sacarlos de aquí, lo haré». Don Ricardo se acercó, su sombra pareciendo enredarse con su propia esencia. «Ellos son parte del juego, Yasmina. Perderás lo que más amas si continúas. No habrá salvación». Sin embargo, Yasmina recordó la luz que había sentido, aquella conexión que sentía con Tomás, que había surgido de lo más profundo de su ser, ahora brillaba intensamente. «Si tengo que perder algo, que sea mi miedo», se dijo, buscando en su interior la fortaleza que necesitaba. Las figuras de los niños estaban cada vez más cerca, gritaban, pero sus voces eran un murmullo mezclado con quejidos lastimeros. Yasmina avanzó, pisando sobre la maleza, determinada. «Tomás, vamos, confía en mí, juntos podemos salir». De repente, una ráfaga de viento gélido atravesó el bosque, levantando hojas y ramas, casi como si el mismo lugar quisiera separar a madre e hijo. La oscuridad se retorcía, buscando atrapar a Yasmina, pero ella no se detendría. Sus pensamientos se centraron en Tomás y en la calidez de sus abrazos. Don Ricardo alzó la mano, un gesto que hizo que las sombras se volvieran más densas, como si quisieran devorarla. «Ya no hay vuelta atrás», dijo el anciano con una voz que sonaba como un susurro de tormenta. Yasmina sintió escalofríos recorrer su espalda, y en un acto desesperado cerró los ojos, visualizando una luz que se expandía desde su interior, buscando romper las cadenas que ataban a su hijo. «¡Ahora!», gritó. Su voz resonó como un trueno, y el lugar entero vibró. Una explosión de luz estalló alrededor, y por un instante las sombras retrocedieron. Yasmina abrió los ojos con más fuerza que nunca. Vio cómo Tomás luchaba contra la oscuridad que intentaba devorarlo. «¡Sujétate de mí!», le gritó. Pero antes de que pudiera llegar, el viento se desató con furia, llevándose el eco de su grito. Las figuras de los niños fueron absorbidas por las sombras, una tras otra, gritando y clamando desde la profundidad. «Yasmina, mamá», clamó Tomás una última vez, su expresión de terror grabada a fuego en la mente de la madre. La luz titiló. Las sombras comenzaban a reprimir su avance. La desesperación se transformó en pánico al sentir que no podía alcanzarlo. «¡No, no, no!», gritó mientras la oscuridad la rodeaba, y dando un paso atrás empezó a perder terreno. Entonces la risa de don Ricardo resonó de nuevo, como si se alimentara del horror de la situación. «¿Ves? El amor no es suficiente. Esta es su sentencia. Nunca volverás a ser una madre». Yasmina, entre lágrimas y el ardor de la desesperación, comprendió que el verdadero miedo no era perder a su hijo, sino perderse a sí misma en la batalla contra la oscuridad. El resplandor de la luz que había invocado comenzó a desvanecerse, y cuando se sentía al borde de la rendición, notó algo inesperado. Las sombras no solo temían la luz, también eran la luz olvidada. Un centella de esperanza volvió a florecer en su pecho.
¿Podría ser que en vez de huir, debía enfrentarse a aquellas sombras, abrazarlas? La pregunta quedó flotando en el aire, y el bosque, con sus murmullos siniestros, esperaba la respuesta. El corazón de Yasmina latía con más fuerza que nunca, inyectando adrenalina en sus venas. Miró alrededor. El ambiente se tornaba onírico. Cada hoja, cada sombra parecía cobrar vida y susurrar secretos indescifrables. Los rostros de los niños, ahora desfigurados por la angustia y el miedo, la instaban a actuar. No podía permitir que la desesperanza cayera sobre ellos. «¡Soy su madre!», gritó, su voz resonando como un eco en el silencio aplastante. Pero a medida que la bravura llenaba su pecho, las sombras danzaban a su alrededor, burlándose de su esfuerzo. «¿Realmente piensas que puedes salvarlo?», dijo don Ricardo, sus ojos brillando con una malicia inquietante. «¿No ves que solo te estás hundiendo más en el vacío?». Sus palabras eran dardos, cada uno atravesando el alma de Yasmina. Tomás seguía allí, atrapado en un limbo entre su madre y la oscuridad. La luz que ella había invocado comenzaba a parpadear, luchando por mantenerse viva. «¡Tomás!», llamó, extendiendo sus brazos, agachándose hacia él con la esperanza de que la conexión no se rompiera. El joven niño la miraba y en sus ojos Yasmina podía ver el dilema. «Mamá, tengo que quedarme, ellos me necesitan», decía, su voz ahora un susurro quebrado. Pero Yasmina no podría soportar la idea de perderlo. En una fracción de segundo, la desesperación se convirtió en determinación. Aceptó que esas sombras no solo eran el enemigo, sino también su propio dolor. «Vengo por ti», susurró, y en ese instante decidió que ya no huiría. Ella sería luz y sombra a la vez. Tomó una respiración profunda y se sumergió en sus propios miedos, dejando que cada sombra la tocara, cada grito de los niños a su alrededor resonara en su ser. La oscuridad la envolvió, un abrazo gélido que parecía devorar su esencia, pero en lugar de rendirse, Yasmina sintió una oleada de energía recorriendo su cuerpo. Las sombras no eran su enemiga. Eran un reflejo de su dolor, de sus remordimientos, de las partes de sí misma que había negado. «¡Sombra de mi sombra, ven a mí!», gritó, con la voz firme y llena de poder. En ese instante las sombras dejaron de denotar miedo. Comenzaron a fusionarse con su propia luz, creando una sinfonía caótica de colores que iluminaban el bosque. Don Ricardo, al ver lo que estaba sucediendo, echó atrás la cabeza y soltó una risa llena de desprecio. «Esto es absurdo. La oscuridad no puede ser domada», protestó mientras las sombras se agolpaban a su alrededor, desafiando su autoridad. En un acto de inmensa liberación, Yasmina cerró los ojos y se concentró en Tomás. Recordó cada momento compartido. Las risas, los abrazos cálidos, el amor que había formado su vida. Las sombras empezaron a transformarse y las figuras de los niños se volvieron destacan, con ojos más claros, llenos de esperanza. «¡Vengan todos! El miedo ya no tiene poder aquí». Yasmina abrió los ojos y vio a los niños acercarse, rodeándola. La luz creció, envolviendo a todos en su calidez, mientras las sombras se transformaban en etéreas, en su esencia, como si hubiese tejido una manta protectora en torno a ellos. Pero en medio de la luz abrumadora, un grito desgarrador hizo eco. «¡Yasmina! ¡No! ¿Qué has hecho?». Era la voz de Tomás, frenética, llena de terror. En ese instante se dio cuenta de que quizás, solo quizás, había liberado algo mucho más oscuro que lo que había querido enfrentar. Las sombras no se habían ido, simplemente habían cambiado. La bruma del bosque empezó a girar a su alrededor, creando una vorágine de oscuridad. Yasmina sintió cómo un frío intenso la golpeaba, y el caos, ahora expansivo, hacía que su aliento se acelerara de nuevo. «¡Tomás!», gritó, pero su voz se perdió en la tempestad. Las risas de don Ricardo se unieron al viento, un eco burlón que reverberaba en cada rincón.
Ahora verás lo que realmente hay en tu interior. El bosque se estaba cerrando alrededor de ella. Yasmina, aturdida, comprendió que no solo debía luchar por Tomás, sino por todos ellos. Un susurro inquietante surgió del corazón de la oscuridad. ¿Estás lista para enfrentar lo que has evocado? El aire helado se volvió más denso, y mientras Yasmina apretaba los dientes, sintió la presión de la oscuridad que la llamaba. Todo giraba, y la luz que había reunido comenzaba a desvanecerse, y en ese momento supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Yasmina cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo el pánico le retorcía el estómago. Sabía que la luz que había generado se desvanecía, y con ello la esperanza de rescatarlos. Cada destello era un latido, una cuenta regresiva hacia lo inevitable. La bruma negra comenzó a manifestarse como figuras retorcidas y angulosas, emergiendo de las profundidades de la oscuridad. Eran sombras de lo que alguna vez habían sido, cuerpos que se movían con una siniestra gracia, recordándole a Yasmina cada dolor que había guardado en su interior. No, no son ellos, murmuró, reconociendo que había convocado algo mucho más aterrador. ¡Mamá! La voz de Tomás fue un grito entrecortado, lleno de desesperación. ¡Ayúdame! Con cada palabra, las sombras parecían acercarse a él, en un baile macabroso que prometía lo peor. Yasmina sintió que su corazón latía casi con un tintineo agudo, marcando el compás del terror que se agazapaba en la penumbra. «No puedo dejar que te atrapen», dijo, la determinación surgiendo en su pecho como una chispa en la oscuridad. Él era su razón. Ella había luchado con la oscuridad, pero ahora sus miedos estaban tomando forma. Yasmina extendió su mano, y cuando sus dedos tocaron el aire frío, sintió una extraña vibración. Era como si las sombras se resistieran a la luz, pero quizás eso significaba que había un punto débil. «¿Qué te han hecho?», preguntó, su voz resonando con una mezcla de rabia y tristeza. De repente, las sombras se detuvieron. Los rostros de los niños palidecieron, y poco a poco empezaron a dibujar sonrisas burlonas. «Nos han dado vida», murmulló una de las sombras, una figura con ojos vacíos que reflejaban un abismo sin fin. «Nosotros somos el eco de tus peores pensamientos». Su instinto le dijo que retrocediera, pero su amor por Tomás la ancló al lugar. «No, no soy tú. No los dejaré que se apoderen de lo que ministré», gritó, sintiendo cómo la luz amenazaba con caer de nuevo, pero sin rendirse. Yasmina buscó en su interior, recordó cada risa, cada abrazo compartido. «Dame la fortaleza para luchar». Las sombras avanzaron, sus movimientos hacían eco de su angustia, mientras que la bruma se iba espesando y el frío la empujaba hacia atrás. Tomás parecía desmoronarse, y ella no podía fallarle. Con un impulso desesperado, comenzó a recordar cada momento feliz. Las tardes bajo el sol, las historias contadas a la hora de dormir. Esos recuerdos ardieron como un fuego en su pecho. «¡Atención!», disparó su voz como una balas. La luz empezó a relucir de nuevo, y con ella vino el poder de su amor. Con cada recuerdo, las sombras retrocedían, pero también sentía un tirón, como si algo la obligara a volver a la oscuridad. «No estoy sola. Estás conmigo, Tomás. Siempre lo estarás». Las risas burlonas comenzaron a silenciarse, reemplazadas por un ruido sordo de incertidumbre. Yasmina dio un paso al frente, más fuerte que nunca. «Soy su madre, soy luz y sombra, y no dejaré que me controlen». De pronto, las sombras se retorcieron de dolor. La figura de don Ricardo se alzó entre ellas, un espectro ruidoso. «Retírate, Yasmina, lo que has desatado no lo puedes contener». Su risa resonó, insidiosa y cortante como un cristal. «No es solo mi batalla», gritó Yasmina con toda su fuerza, sintiendo cómo la conexión con Tomás se hacía más fuerte.
Sin embargo, la oscuridad no desistía fácilmente. Comenzó a formar remolinos, abriéndose como un embudo, tratando de absorber toda la luz que ella había creado. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un grito resonó profundo y claro. ¡Mamá! La voz de Tomás resonó a través del abismo, y la luz se tornó blanquísima, multiplicándose en destellos cegadores. Las sombras se agitaron, su forma desmoronándose como un castillo de arena. Pero Yasmina aún no entendía lo que realmente había liberado. En ese clímax de caos, un objeto brillante emergió del centro de la oscuridad, un símbolo de todo aquel temor reprimido. Era un espejo, y reflejaba no solo su imagen, sino también la esencia de sus miedos más profundos. «Míralo», la voz de don Ricardo se alzó por encima del tumulto. «¿Vas a enfrentar lo que eres?» El espejo vibró con fuerza, mientras un eco de risas infantiles y lamentos resuena desde el fondo de su ser. Yasmina se dio cuenta de que, para vencer la oscuridad, primero debía enfrentarse a sí misma. Y mientras una luz deslumbrante la envolvía, comenzó a comprender que la batalla no solo era por su hijo, sino por el alma que había dejado varada en el camino. Tomás seguía llamándola, y todavía había una opción: rendirse a la oscuridad o desafiarla enfrentando su verdad. Con ese dilema sumergiéndola en constantes dudas y miedo, Yasmina entendió que romper el espejo era la única opción, pero ¿a qué costo? Yasmina no podía permitirse temer. Con la visión de Tomás en su mente y el eco de su voz, el tiempo se volvió un susurro, un estallido de luz y caos. ¿Qué debo hacer?, pensó con desesperación, mientras la figura de don Ricardo continuaba susurrándole sus temores. La oscuridad giraba, amenazando con devorarla, y la presión del espejo en su mente aumentaba. «Eres solo una madre». La voz de don Ricardo resonaba como una tormenta. «No puedes salvarlo». Yasmina dejó escapar un grito, una explosión de rabia y miedo, pero también de amor. En un acto de desafío, avanzó hacia el espejo, sintiendo cómo la luz dentro de ella se intensificaba. «No soy solo una madre, soy su madre, y tengo el poder de salvar a mi hijo, y también a mí misma», exclamó, sintiendo una oleada de valentía que la inundaba. La luz del espejo comenzó a vibrar. La imagen distorsionada de su propia desesperación se transformó. Con cada latido de su corazón, esos reflejos se volvían sombras, trozos de dolor que había guardado, ilusiones que la habían mantenido prisionera. En ese momento de epifanía, comprendió que cada una de esas sombras era una parte de ella, fragmentos de su ser que había olvidado. La figura de Tomás seguía allí, entre la luz y la oscuridad. «Mamá», blandió él, su voz resonando con una mezcla de esperanza y súplica. Yasmina sintió que su pecho ardía al fortalecer su conexión. «Voy a salvarte», gritó, avanzando mientras las sombras comenzaban a temblar. «No necesitas quedarte aquí, tú eres más fuerte que esto». Los ecos de los niños que la rodeaban, esos recuerdos que inicialmente la habían asustado, ahora la alentaban. Por cada risa que había compartido con Tomás, cada abrazo, cada momento de amor, sentía cómo la luz se expandía. Yasmina cerró los ojos un segundo y tomó una profunda respiración, sintiendo todas aquellas emociones confluir en un solo impulso. «Voy a romper este espejo», exclamó, su voz resonando como un tambor que marcaba el ritmo de la batalla. Con toda su fuerza, lanzó la mano hacia el espejo, y en ese momento el silencio se apoderó del bosque. Un choque de luz estalló al impactar, iluminando cada rincón. Las sombras gritaron, y la risa de don Ricardo se convirtió en un grito aterrador. Con un estallido ensordecedor, el espejo se hizo añicos, cada fragmento reflejando la luz como estrellas que caían del cielo. Yasmina sintió cómo la energía la inundaba,
un torrente de luz abrazando a cada vida atrapada en la oscuridad. Las sombras comenzaron a desvanecerse y las figuras de los niños a su alrededor comenzaron a brillar, transformándose nuevamente en pura esencia, en libertad. «Tomás», gritó Yasmina, sus brazos extendidos, mientras la luz se intensificaba. Y de entre la bruma apareció su hijo, sus ojos ahora radiantes, llenos de amor. La distancia entre ellos se evaporó, y Yasmina lo envolvió en un abrazo apretado, lágrimas de alegría brotando de sus ojos. «Lo he logrado», pensó, sintiendo que su corazón rebosaba de amor y emoción. La atmósfera en el bosque cambió. La oscuridad comenzó a disiparse lentamente, llevando consigo los ecos de don Ricardo y todas sus amenazas. Quedaba un ligero susurro en el aire, una sombra que poco a poco se desvanecía sin poder resistir el brillo del amor genuino entre madre e hijo. «¿Estás bien, Tomás?», preguntó mirando a su pequeño. «Sí, mamá, siempre estuve contigo», respondió él sonriendo, y las lágrimas de Yasmina ahora eran solo de alegría. Ambos sintieron el calor envolvente de la luz que los rodeaba, y a su alrededor los rostros de los otros niños también sonrieron, sus espíritus finalmente libres. Las risas regresaron, y poco a poco el bosque perdió su tenebrosidad, transformándose en un refugio donde las sombras ya no existían. Sin embargo, Yasmina sabía que aquella experiencia la había cambiado para siempre. Se dio cuenta de que el verdadero viaje había sido aprender a enfrentar sus propios miedos, y que aunque las sombras supieron atormentarla, jamás podría perderse si su luz permanecía encendida. Junto a Tomás, ella dio pasos firmes de regreso a casa, llenando sus corazones de nuevas esperanzas y promesas de un futuro brillante. No más sombras, no más luchas solitarias. Había enfrentado lo peor y había salido victoriosa. «Siempre estaré aquí para ti, hijo», dijo Yasmina, mientras ambos se alejaban del bosque. «Y yo para ti, mamá», contestó Tomás, con la certeza que solo los niños pueden tener. Un nuevo día comenzaba para ellos, donde la luz siempre prevalecería sobre la oscuridad. Al final de su travesía, cada paso no solo marcaba el camino hacia casa, sino la victoria del amor sobre el miedo, la luz sobre la sombra. La vida continuaba y Yasmina sabía que ni la oscuridad ni el pasado podrían volver a afectarlos. Habían vencido juntos. «Y ahora cómo nos reiremos cuando contemos nuestra historia». «Siempre encontraremos una manera», respondió Yasmina, con una sonrisa que resonaba en su corazón. Con cada paso, la certeza de que lo que había enfrentado era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. No olvides que la historia continúa solo con tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu acción puede hacer la diferencia.